Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos hoy en este primer diálogo que hemos denominado diálogos ecocéntricos Colombia-Costa Rica, crisis climática y crisis política. Este es un primer diálogo en el que diferentes organizaciones de América Latina vamos a hablar sobre temas que nos competen en términos de lo que está sucediendo pues a nivel local ambientalmente por la crisis climática que atravesamos y cómo esto está conectado con nuestras diferentes formas de abordar la política, pero también las diferentes alternativas que como organizaciones sociales, ambientales, preocupadas por otras maneras de relacionarnos con la naturaleza, pues le apostamos. Presentarme antes que nada, mi nombre es Lisa Gaitán, yo hago parte de la organización Cambium. La organización Cambium es una organización que trabaja principalmente en la ciudad de Bogotá, pero pues nosotros tenemos, digamos que un alcance, pues, más allá de esta ciudad, un alcance nacional e incluso un alcance internacional, porque tenemos diferentes personas que están desde otras partes del mundo, en donde nos reunimos para hacer, por un lado, distintos análisis de las causas estructurales que devienen hoy en la crisis climática y dos, también para generar apuestas políticas concretas en el qué hacer frente a esta crisis. Principalmente lo que abordamos son otras maneras de comprender las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, un poco desafiando pues esta mirada actual del sistema capitalista neoliberal que nos enajena frente a lo que está sucediendo en términos de la crisis climática en general, pero por otro lado, pues también nosotros le apostamos a soluciones basadas dentro de nuestro quehacer cotidiano, ¿no? En eso pues trabajamos todo el tema de la alimentación a través de la agricultura urbana, a través de apuestas agroalimentarias digamos que cuestionan a la agroindustria actual. También posicionamos otras formas de entender la política por medio de la participación de la sociedad civil en lo que compete a política climática por medio de las NDCs y también damos debates alrededor de comprender estas causas estructurales en lo que compete frente a la crisis del agua, frente a el cambio climático y frente en general pues a esta crisis sistémica, ¿no? Que nos atraviesa y que para el sur global y para los países de la región de América Latina, pues tienen unos impactos diferentes. Entonces, bueno, en este primer diálogo quisiera contarles que tenemos una persona que nos acompaña desde Costa Rica. Esta persona se llama Sebastián Miranda. Él, ya estás por ahí, Sebastián. Él hace parte de la plataforma, bueno, de la organización, perdón, Ambiente Fractal. Esta organización, pues, tiene presencia en Costa Rica. Él es magíster en gestión ambiental y pues actualmente él nos va a acompañar en este primer diálogo un poco contextualizándonos qué es lo que pasa en Costa Rica frente a la crisis climática y cómo esto está conectado también a lo que pasa en Colombia frente a la crisis climática, pero abordando un tema en específico que tiene que ver con la crisis del agua. Poco queríamos mirar de qué manera podemos entender lo que pasa en un país, lo que pasa en el otro y poder comprender cuáles son las formas en que se han abordado esta problemática, pero a la vez también cuáles son las narrativas imperantes, de qué manera pues la política institucional pues aborda esta crisis, pero también qué soluciones plantea, dónde están soportadas estas soluciones, si se plantean realmente alternativas que pues trasciendan de lo inmediato. Entonces, darte la bienvenida, Sebastián, pues a este espacio, agradecerte por tu tiempo, por tu disposición para aprender de qué pasa en Costa Rica en general y poder hilar también entre el sur global, entre los sures de América Latina, pues estos diálogos ecocéntricos. Entonces, adelante, Sebastián. Bueno, Si Lisa, te nos quiero agradecer saluda. primero. ¿Me escuchas, sí?
Sí, te escucho perfecto. Perfecto, gracias. No, primero agradecerte a vos y a la Asociación Cambium por la invitación y este bueno, este segundo, de hecho, encuentro que tenemos ambos día virtual, ¿verdad? Porque recordando, el año pasado estuviste en un programa que teníamos desde la plataforma que se llamaba Encuentros Fractales, que está ahí en pausa. Y fuiste vos la invitada en ese momento y ahora se cambian los roles y yo estoy acá contentísimo, muy agradecido por el espacio que Cambium está generando para tomar estos diálogos ecocéntricos, hablar de una crisis ecológica relacionada con una crisis política que es vital para entender el por qué estamos donde estamos a nivel ambiental y también evidenciar un poquito lo que sucede acá en Costa Rica, que conversando previamente, ¿verdad? Antes de este encuentro virtual, hablábamos de que lamentablemente Centroamérica es como un terreno casi desconocido, ¿verdad? Para lo que es Suramérica. La gente no ubica mucho, ¿verdad? Lo que es Centroamérica. Hay como un hueco ahí, un hoyo negro de Colombia a México. Y bueno, sí, aquí suceden cosas, tenemos conflictos ambientales importantes, estamos siendo afectados por el sistema político global y para eso estamos aquí, para ir dialogando, conversando de diferentes problemáticas que creo que compartimos, ¿verdad? A nivel país y a nivel regional y ver qué podemos hacer también a nivel local y regional para ir haciéndole frente a estas situaciones. Gracias, Sebastián. Sí, 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 sí. Este es un segundo diálogo entre las dos organizaciones. Me alegra mucho que hayas recordado pues este primer espacio en ambiente fractal, que fue pues una iniciación a poder entender qué pasa tanto en Colombia como en Costa Rica. Creo que lo que dices es clave para nosotros en Colombia. A veces pues desconocemos muchísimo lo que sucede en Centroamérica, ¿no? En términos de conflictos ambientales, de la realidad política que atraviesas, como a veces un desconocimiento absoluto también por esta quizás fragmentación eh, que se hace regional, que no nos permite establecer lazos más profundos y que obedece también a cómo opera el sistema capitalista actual, que es un poco desligar que lo que sucede allá también tiene que ver con lo que sucede acá y que obedece también pues a unas narrativas globales neoliberales de cómo se concibe la crisis climática, pero también una imposibilidad, porque no les conviene, de que podamos articular procesos, ¿no? Y que podamos pensarnos en conjunto soluciones. Entonces, pues agradecerte que estés en este espacio. Para Cambium es bastante maravilloso poder contar con tus palabras. Lo que quisiera ahorita es un poco que iniciáramos comentando qué sucede en Costa Rica. La idea es como poder ahondar qué pasa con el tema de la crisis del agua, cómo lo están entendiendo ustedes allá, que nos cuenten un poco qué está sucediendo y por otro lado, pues la idea es como poder en este diálogo también hilarlo a lo que sucede en Colombia, especialmente lo que sucede en Bogotá, porque claro, cuando estaba pensando en el evento y en este diálogo, cuando ponía Colombia, era una mirada bastante amplia, pero yo quisiera ahondar específicamente lo que sucede en Bogotá, un poco contarte pues que ha venido pasando después de casi un año y más de un año, casi un año y medio de racionamiento de agua en la capital debido a la crisis de déficit hídrico que enfrentó pues estos últimos meses producto pues del fenómeno del niño, pero también de la mala administración local y bueno, estas decisiones que fueron profundamente ineficientes. Entonces, quisiera iniciar con un párrafo que me encontré un poco investigando, andando, pues para este diálogo, qué es lo que sucede en Costa Rica, del semanario de la universidad, en el que señala que el país ha sufrido durante los últimos años una crisis del agua sin precedentes, la cual ha estado concentrada principalmente en
la gran área metropolitana de Costa Rica, la cual concentra las ciudades de San José, Heredia, Cartago y Alajuela. En el año 2024, aproximadamente el 71% de los sistemas de acueducto en la gran área metropolitana operan con déficit hídrico. De los 31 sistemas de acueductos que conforman esta zona, el 22 se encuentran en condición deficitaria. Los cortes de agua en la gran área metropolitana han sido más recurrentes en los últimos años. A mitad de este año ya se registraban 2.428 episodios de cortes. Esa cifra representó el 70% de los cortes reportados en todo el 2023. Este tipo de déficit genera diferentes racionamientos constantes y abastecimiento irregular, siendo las poblaciones más vulnerables quienes han llevado el peso de esta crisis deficitaria del agua. Entonces, un poco este párrafo es para que podamos introducir lo que sucede en Costa Rica, por lo menos lo que encontraba en este semanario que podía contextualizar, pero claro, para eso estás tú, para que nos des tu mirada y nos cuentes qué está sucediendo en este momento en el país. Bueno, te cuento que algunas cosas que son importantes que nos ilustra un poco lo que el párrafo que acabas de leer. Lo primero que tenemos que entender es que Costa Rica es un país relativamente pequeño. Yo siempre, a son de broma, digo de que nosotros somos el equivalente de cualquier barrio de una ciudad grande, porque somos apenas un poco más de 5 millones de personas. Entonces, entender de que un país con tan poca gente sea ingobernable, es como pensar, ¿verdad?, de que un barrio de cualquier país no puede organizarse. Entonces, para mí sí me genera cierta, un poco irónico pensar en esto, pero literalmente sucede, ¿verdad? Somos un país pequeño, con una población pequeña, y aún así tenemos grandes problemas ambientales que nos afectan. Costa Rica, ¿verdad? A nivel territorial o a nivel continental es también muy pequeño, son apenas 52.100 kilómetros cuadrados, que ahí Colombia, que Costa Rica, pues no sé cuántas veces cabría en Colombia, ¿verdad? Muchísimas. Y desde un inicio, desde la constitución del país, tuvo un problema muy grande que fue la concentración de la población en el gran área metropolitana, como bien se lee en el párrafo que leíste. La gran área metropolitana representa el 4% del país aproximadamente, y un territorio que, a pesar de que concentra un 4% del país, alberga aproximadamente más de la mitad de la población de Costa Rica, o sea, alberga más de 2,5 millones de personas, lo que implica que hayan más de 1 millón de vehículos en el lugar, lo que implica que más del 85% de las industrias estén concentradas en esta área, lo que implica que más del 85% de la actividad comercial se concentre en esta área, y obviamente esto implica que la recarga, ¿verdad?, ecológica es enorme, y la demanda por elementos naturales como el agua sobrepasa los límites de uso de estas poblaciones, ¿verdad? Además de eso, Costa Rica es parte de, como les decía al principio, de la lógica neoliberal, del crecimiento de desarrollo, y un desarrollo y un crecimiento inmobiliario muy alto, donde en el país tenemos un fuerte crecimiento residencial, muchos condominios residenciales y demás, que implica dos situaciones. La primera es una demanda alta de agua por parte de estos complejos, y la segunda es una fuerte impermeabilización del suelo, ¿verdad? Porque asfaltan los lugares, ponen concreto, y esto implica menos filtración de agua, por lo tanto menos recarga, ¿verdad? Y zonas de recarga, que son las partes altas del Valle Central, también se ven afectadas por este fenómeno, y poco a poco vamos limitando la capacidad de recarga de los mantos acuíferos, que dan, ¿verdad?, la posibilidad de que la gente acceda al agua libremente. Y
obviamente Costa Rica tiene un impacto importante sobre lo que es el cambio climático, ¿verdad? Hemos venido sintiendo la falta de lluvias en una época. Cuando llueve, llueve excesivamente, entonces el agua escurre mucho, no filtra. Y si sumamos a esto, ¿verdad? Que por estos fenómenos de crecimiento residencial, comercial y demás, tenemos una profunda crisis de tala de árboles en zonas de recarga y esto implica que el agua no llegue a sembrarse. Esto te estoy hablando, ¿verdad? Específicamente del 4% de la población, ¿verdad? Wow. De ahí podemos salir a la periferia, donde tenemos la zona del Pacífico Norte, la zona del Pacífico Central y Sur, que, que comienza a verse muy afectado, principalmente porque es una zona bastante seca. Predomina lo que fue el bosque seco, que sufrió una alta deforestación en los años entre los 50 y los 80, que no se reforestó como debió ser en su momento. Y en estos lugares tiene dos afectaciones importantes. La primera es las actividades agroecológicas, ¿verdad? Principalmente la ganadería y los monocultivos, piña, palma y ganado, ¿verdad? Han venido destruyendo masivamente y de forma extensiva montañas y lugares y humedales, que son sitios importantísimos para el ciclo hídrico del país. Y tenemos un fenómeno súper fuerte también en la parte de la gentrificación, ¿verdad? Muchas playas, muchos lugares del Pacífico están siendo víctimas o están padeciendo muy, muy fuerte de la gentrificación, donde se están haciendo edificaciones súper grandes, edificaciones monstruosamente demandantes de agua. Y para allá se está moviendo mucho también la actividad industrial y la actividad comercial, ¿verdad? Entonces es un lugar donde las personas, ¿verdad? Obviamente las comunidades comienzan a sufrir recortes, racionamientos y demás, y por tanto el acceso al agua se vuelve un poco más limitado. Y por otro lado, tenemos el lado del Caribe, que es donde yo vivo, que tal vez es uno de los lugares donde más agua abunda, ¿verdad? Donde por las zonas de convergencia es donde más agua precipita. Tenemos una cordillera que recupera o que logra sembrar mucha agua, pero nosotros padecemos mucho de monocultivos, principalmente banano, piña. Entonces, en este sector, el problema del agua se da principalmente por contaminación por agroquímicos, ¿verdad? Tenemos mucha contaminación por agroquímicos. Muchas veces pasa de que las empresas agrícolas fumigan durante temporada de lluvia, recargan de agroquímicos algunos lugares, eso implica recortes, ¿verdad? También tenemos un problema serio de robo de combustible. Todo el Caribe, prácticamente todo el Caribe, buena parte del Caribe es atravesado por un oleoducto y el movimiento criminal roba mucho combustible. Eso provoca muchas fugas y que muchas veces llegan a los tanques o llegan a las tomas de agua y genera un problema en las comunidades. Entonces, te puedo dividir el país en tres partes, ¿verdad? Básicamente, y con problemas serios los tres, ¿verdad? Y se da mucho también por una falta de gobernanza sobre el agua principalmente. Creo que eso es como la radiografía que te puedo hacer a nivel país en relación a la crisis del agua por el momento. No, me parece una radiografía bastante completa, porque lo que entiendo es que, claro, en la gran área metropolitana hay una serie de dinámicas que tienen que ver con la sobreexplotación del suelo, ¿no? Por usos industriales, que tienen que ver con todo el tema de la gentrificación, lo que implican también las dinámicas de las capitales, de esta concentración de grandes industrias que tienen un montón de concesiones frente al uso del agua que no son estudiadas, que no son analizadas, pero que pues
contribuyen a la crisis indiscutiblemente. Esto sumado pues a la urbanización, esto sumado pues también a la alta densidad poblacional y por otro lado pues también planteas fuera de esta gran área metropolitana pues ya otros usos del suelo que implican también unas cantidades enormes de agua como los monocultivos. Entonces, me parece fundamental lo que pones en términos de comprender, pues en el caso de Costa Rica, como una serie de dinámicas relacionales que implican o que llevan como a esta crisis del agua en la región y que ha generado pues este déficit hídrico y pues lo que señalábamos en el párrafo inicial de apertura a tu palabra, pues una serie de cortes de agua en donde son las poblaciones vulnerables, pues las que más han, pues las que padecen más estas crisis. Yo creo que en ese punto en común, también en Colombia, en el caso de Bogotá, puedo hallar elementos que pueden ser claves para entender la crisis del agua, un poco recordando lo que hablábamos en el diálogo en el espacio de ambiente fractal, pues contarte que en el caso de Bogotá nosotros atravesamos por una crisis bastante fuerte de agua que hace muchos años no se veía, producto pues del fenómeno del Niño que inicia a finales de noviembre del 2023 y que generó toda una serie de, pues claro, alzas en la temperatura, pero también una serie de incendios forestales, tanto en la sabana de Bogotá, digo, en los cerros orientales de Bogotá, como también una serie de incendios forestales en el resto del país, ¿no? En regiones amazónicas, en regiones de páramo hacia el norte, nororiente colombiano, en la región de Santander, que en general, pues, fue producto de este fenómeno del Niño. Claro está que estas alzas de temperatura, estos incendios forestales y demás produjo pues un descenso en los niveles de los sistemas de embalses que abastecen Bogotá, ¿no? Y pues estos sistemas de embalses que son tres principalmente, que son el sistema Chingaza, que son el sistema Sumapaz y que son el sistema agregado del norte, y que pues se abastecen obviamente de todo el sistema hídrico de los páramos, que es desde donde nosotros pues nos suplimos de agua diariamente, pues implicó una bajada de esos niveles de los embalses y pues claro, esto trajo una crisis que era previsible porque era el fenómeno del Niño, no es un fenómeno que ocurra de un momento para otro, sino que se sabe que hay pues unos ciclos climáticos, se sabe que hay pues que son, digamos que con meses de anticipación se puede prever, generar acciones de adaptación frente a esos ciclos, pero que en el caso bogotano pues tuvo una pésima gestión y esto tradujo a una serie de cortes de agua que se realizó de acuerdo a los barrios y de acuerdo a los estratos. Nosotros, como te contaba la vez pasada, nosotros en Colombia tenemos un sistema fatal de estratificación de la gente en donde de acuerdo al nivel socioeconómico, hay unos barrios clasificados del estrato 1 al estrato 6, siendo el estrato 1 más bajo y el estrato 6 pues el más alto. Entonces se hizo una serie de medidas alrededor de cortes de agua en donde cada semana unos barrios de determinado estrato o determinadas pues también localidades, que es también la división político-administrativa que tiene Bogotá, se quedaban sin agua por 24 horas. Un poco la solución era como poder a través de estos cortes de agua y entendiendo también que pasábamos por un fenómeno del Niño, poder subir el nivel de los embalses de este sistema que abastece Bogotá. Entonces, esa fue como la crisis en general. Hasta el 12 de abril nosotros estuvimos en cortes de agua, es decir, casi desde los cortes de agua, si no estoy mal, inician a principio del año pasado. O sea, digamos que la crisis que lleva a la escasez de agua en Bogotá inicia desde noviembre del 2023, los cortes de agua, si no estoy mal, inician como a mediados de marzo del año pasado, y hasta el 12 de abril el alcalde de Bogotá levanta la medida, ¿no? Entonces es un poco también pensar que
poco o nada de reflexiones frente a lo que sucede en términos de causas estructurales que llevan a las crisis a nuestros países, ¿no? En el caso de Costa Rica, pues como me lo decías, es todo un tema de unas industrias muy concretas. En el caso de Bogotá, pues claro está que también tiene que ver con toda la concentración, pues urbanística, uso del suelo, pues de sobreexplotación del uso del suelo, por también todo lo que tiene que ver con las constructoras, también con las industrias que están presentes por ser la capital, también por la densidad poblacional, pero a su vez está ligado a lo que sucede de deforestación en la Amazonía, por ejemplo, que poco o nada se hizo esta relación, o lo que sucede también de los incendios forestales que te contaba que se dieron a finales del 2023, inicios del 2024 en zonas como zonas de páramo en Santander, ¿no? Que es, pues, que es donde está ubicado uno de los mayores páramos del país. Entonces, claro, hay una importancia de ver esto de manera relacional y entender que lo que sucede pues obedece a unas causas estructurales. Y bueno, ya que empecé a hablar un poquito adelantándome de nuestro diálogo de cómo se abordó la crisis en Bogotá, quisiera que me contaras cómo se ha abordado esta crisis en Costa Rica. Ya hemos abordado pues algunos elementos de cómo entienden de unas respuestas inmediatas, ¿no? Las administraciones o las instituciones competentes, ¿no? Para abordar esta crisis, pero quisiera que tú me dijeras cómo está sucediendo en Costa Rica, cuál es tu mirada frente a estas medidas. Sí, mira, bueno, acá tenemos, y creo que es como un mal latinoamericano, si no me corriges, pero lo veo así. Tenemos una cuestión muy reactiva, ¿verdad? De solucionar la emergencia, pero no se trabaja mucho en prevención. Entonces, cuando tenemos situaciones muy específicas con el agua, por lo general no tenemos una respuesta ideal porque no hay un trabajo, ¿verdad? Previo a prevenir cualquier situación. Entonces, te puedo poner un caso específico. El año pasado se dio una contaminación en buena parte de la capital, que fue prácticamente como tal vez un 30-40% de la capital, con sileno, que era un químico que es un químico orgánico, ¿verdad? Aromático, que no se diluye en el agua, entonces genera mucho olor y intoxicación y demás. Y eso provocó que buena parte de la población se le cortara el servicio y la respuesta del acueducto y alcantarillados, que es la institución responsable de la distribución del agua en el país, fue llevar tanques cisternas mientras trataban de remediar el problema. Pero obviamente la capacidad instalada que tenía la institución no lograba, ¿verdad? Suplir la demanda de agua de las comunidades. Entonces, muchos lugares se vieron muy, muy afectados y muchos lugares con servicios esenciales, ¿verdad? O de servicios esenciales quedaron sin agua y fue toda una emergencia que costó mucho abordarla por la falta de prevención, ¿verdad? Entonces, siempre se reacciona ante la emergencia, pero no se prevén las situaciones y no hay una respuesta. Entonces, por ahí ya creo que tenemos una limitante. A nivel ya tal vez de estructura más política, Costa Rica sí ha tenido puntos muy notables, ¿verdad? En lo que es la gestión del agua como tal, debido, bueno, pensando a nivel de legislación. Un acierto que ha tenido Costa Rica en este sentido fue cuando se dio la formulación de la ley forestal y comenzaron a declarar zonas protegidas, y las zonas protegidas principalmente son zonas de recarga, son las partes altas de los países generalmente, y todas las municipalidades tienen que tener, ¿verdad? Que son como, Costa Rica se divide en 88 cantones. Entonces tenemos 88 gobiernos locales
y estos gobiernos tienen que tener planes reguladores donde una parte administre lo que son estas zonas de recarga que van a quedar bajo una figura de áreas protegidas para garantizar la captura de agua, ¿verdad? Entre otros servicios ambientales. Entonces, por ahí eso fue un acierto que Costa Rica tuvo, una medida bastante progresista, si se quiere, en materia ambiental. También se creó en su momento una figura que fue la creación de lo que se conoce como el Fondo de Financiamiento Nacional Forestal, que es un aparato estatal que recoge dinero, ¿verdad? Principalmente de un impuesto del combustible. O sea, cada vez que nosotros echamos gasolina, hay un impuesto que va hasta este fondo, y este fondo tiene algo que se llama el pago por servicios ambientales, de que anualmente le paga a finqueros o a propietarios que tengan montaña, árboles, ¿verdad? Y demás, una cierta cantidad para que los mantengan, no los corten, no los deforesten, y que permita que estos espacios, ¿verdad?, nos den todos los servicios ambientales como siembra de agua, ¿verdad?, limpieza de aire, preservación de especies, etcétera. Entonces, un punto alto que creo que Costa Rica también logró y que se ha sostenido en el tiempo. Y posteriormente creo que el punto más alto que llegamos a tener recientemente fue en la administración anterior, después de mucho tiempo de lucha de principalmente colectivos, ¿verdad?, organizaciones civiles que presionaron mucho al Congreso en el país. Fue para hacer una reforma constitucional, y en el 2020 ¿verdad? Y aquí hay una paradoja súper interesante. Más o menos en el mismo mes o en el mismo periodo de cuando el agua entró a ser un bien que comenzó a correr en las bolsas de Wall Street y todas las bolsas del mundo como una mercancía. En ese mismo periodo, Costa Rica logró firmar ya la reforma constitucional, donde declara al agua como un derecho humano, como un bien público, ¿verdad? Toda persona tiene derecho a acceder al agua limpia y demás. Entonces, esto es muy interesante porque ya digamos que el elemento agua está protegido a nivel constitucional. Entonces, esto nos da una garantía importante, a pesar de la gran cantidad de amenazas que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, a nivel constitucional, a nivel legal o de legislación, sí, Costa Rica ha venido trabajando, porque para muchos, tal vez la mayor referencia de Costa Rica generalmente va en línea a todas estas medidas progresistas a nivel ambiental, y sí hemos logrado hacer avances importantes. Sin embargo, y es muy importante señalar, de que con la actual administración, ¿verdad?, con el actual gobierno, que va alineándose mucho a los discursos populistas de derecha, ¿verdad?, alineándose mucho a los movimientos autocráticos y alineándose mucho a la idea del libre mercado, ¿verdad?, más agresiva. Hemos tenido retrocesos muy, pero muy fuertes en materia ambiental, en derechos humanos, en libertad de prensa y otras cuestiones de sociales. Y se han desfinanciado muchos programas, se han dejado, se han venido debilitando mucho todos estos programas a nivel estatal, y hemos venido ya sintiendo un poco más bien el retroceso en materia ambiental. Entonces, creo que es un riesgo que estamos teniendo, y es un mal regional, ¿verdad? Creo que yo, ¿verdad? Y a nivel global también, sí sé que, donde ya nuevamente las derechas, los pensamientos autoritarios, las figuras fascistas, ¿verdad? Y con cortes dictatoriales o autocráticos, se están posicionando, y Costa Rica no deja de ser parte de. En este momento es uno de los panoramas que tenemos un poco sombríos y que pone en riesgo mucho de los avances ambientales también en esa línea. Ahí me surge una inquietud, de acuerdo a lo que estás diciendo.
y es como, bueno, por un lado tenemos pues una avanzada progresista en materia de reconocimiento del derecho al agua, ¿no? Como es un derecho para todos, todas, como un bien común, pues llamarlo así generalmente. Pero también tenemos esta avanzada, ¿no? Que me dices que es del gobierno de ultra, bueno, no sé si es de cómo lo entiendes tú, pero lo que estoy comprendiendo es que es un gobierno ultra neoliberal con unos rasgos de la derecha, o bueno, es un gobierno de derecha que ha puesto en retroceso estas avanzadas, ¿no? Entonces, quisiera que ahondaras un poco más para comprender de qué manera, frente a la crisis del agua que atraviesa Costa Rica, se pueden identificar esas medidas o esas políticas que el gobierno que está actualmente, digamos, ha utilizado para abordar pues lo que sucede con estos cortes, con estas, pues sí, con estas medidas de racionamiento de agua, ¿no? Que se presentan allá, pero también que se presentan acá con la administración actual en Bogotá, y esta forma de gestionar las soluciones, que lo que entiendo un poco es poner las responsabilidades o poner la crisis climática como un tema de responsabilidad común, ¿no? Y casi que no hacer una diferenciación de cómo hay unos sectores que tienen unas responsabilidades mayores frente a lo que sucede en la crisis, ¿sí? Entonces quisiera que abordáramos un poquito más, que me contaras cuáles han sido estas medidas de este gobierno frente a lo que sucede allá. Sí, bueno, como te decía, a nivel internacional, Costa Rica se ha venido promocionando mucho en la lógica de ser conservacionista, ¿verdad? De proteger la naturaleza. Digamos que tenemos una imagen verde muy sólida a nivel internacional. Total. Y esto se debe, ¿verdad? Esto se debe a que Costa Rica desde un inicio asumió la postura de comprometerse con toda esta lógica del desarrollo sostenible, con todas las políticas internacionales de desarrollo sostenible. Y si se quiere, ¿verdad? Y esto de hecho lo leí en una política nacional que se firmó hace unos par de años, que es una política de bioeconomía, que habla de Costa Rica como un laboratorio, ¿verdad?, para implementar políticas ambientales. Entonces, Okay. digamos que a nivel internacional hemos sido un laboratorio para implementar políticas públicas en avance a la mitigación del cambio climático, a la adaptación del cambio climático, a la conservación, etcétera, etcétera. Y sí hemos venido trabajando muy de cerca a nivel gubernamental con todo lo que es la Agenda 2030 o con todos los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Desde Río 92, ¿verdad? Hasta la actualidad. Y se ha venido haciendo una inversión bastante alta a nivel nacional, creando figuras como la Dirección de Cambio Climático, la Dirección de la Gestión de la Calidad Ambiental, ¿verdad? Muchos organismos estatales que comienzan a trabajar y a promover progresos en estas líneas, ¿verdad? Y justamente en este año, que es prácticamente año electoral, por ejemplo, eh, este gobierno dijo que ya no iba a ser una prioridad en los objetivos de desarrollo sostenible, que no iba a ir no, digamos, que no era de interés político la Agenda 2030, ¿verdad? Un poco jugando en la línea populista de esta idea de las teorías conspiracionistas, ¿verdad? De la Claro. Agenda 2030, de la agenda global, esta idea con esta idea de la ideología de género y toda esta vaina, ¿no? Entonces, recorta mucho todas estas luchas ambientales. Por ejemplo, a nivel de cambio climático, ¿verdad? Hay un debilitamiento súper fuerte de toda la estructura del programa País de Carbono Neutral, de toda la dirección de cambio climático, ¿verdad? Es a nivel de AIA, también a nivel de AIA, los presidentes, ¿verdad? Básicamente en son de broma, ¿verdad? Pasó de que después de que se dio la contaminación
por sileno y en otros lugares se dio la contaminación por hidrocarburos en el agua, distribuyeron al presidente ejecutivo, que es como la cabeza de la institución, de AIA, y irónicamente, ¿verdad? Lo sustituyó el que estaba como presidente ejecutivo de la refinadora costarricense de petróleo, ¿verdad? Entonces, como un chiste ahí que hay a nivel nacional de que, ¿verdad? De que es un absurdo, de que es una persona que no tiene conocimiento, de que no tiene la lógica de la preservación, ¿verdad? Tenemos también problemas muy serios, por ejemplo, con la figura del ministro de Ambiente. Acá hay una figura del ministro de Ambiente. Y esta figura, por ejemplo, ha venido hablando de la necesidad de volver a la minería de cielo abierto, de volver a extraer minerales de los parques nacionales, de conceder permisos de tala en humedales y en zonas ilegales, ¿verdad? Entonces, ahorita hay un conflicto bastante serio en el Caribe respecto a este tema, ¿verdad? Que está siendo investigado y demás. Entonces, a todas luces, ¿verdad? Se muestra de que Costa Rica con esta administración, lamentablemente, puso un alto en estas figuras, o en esta figura de progreso, de conservación ambiental y demás, y vienen a comenzar a dar un giro, ¿verdad? A otras políticas negacionísticas del cambio climático, ¿verdad? De aprovechar y explotar nuestros recursos naturales para mejorar nuestra economía, etcétera, etcétera, ¿verdad? De hecho, ha habido intentos de reactivar la idea de explotar petróleo y gas natural en Costa Rica, que eso es una cuestión desastrosa. Entonces, a nivel estatal, digamos, a nivel de figura de gobierno, principalmente de poder ejecutivo, ha sido una administración nefasta en materia ambiental y ha puesto en riesgo, ¿verdad? Muchísimo lo que son todas estas progresos que hemos tenido anteriormente, y tanto como el elemento del agua, ¿verdad? También de que sigue siendo una cuestión bastante vulnerable en ese sentido. Entonces, a nivel político sí estamos también por eso dentro de una crisis, si se quiere, porque los gobiernos anteriores no quiere decir de que eran, ¿verdad?, ambientalistas o ecologistas, pero sí mantenían un margen de acción y mantenían un nivel de trabajo en esta línea. Y con este gobierno, con esta administración, se ha visto súper entorpecido todos estos trabajos. Entonces, sí, a nivel político estamos en una situación grave a nivel país, puesto que ya estamos en un año electoral, o sea, en Costa Rica, el próximo febrero tenemos elecciones, y no pinta un panorama muy saludable en materia ambiental para el país, porque el frente que se postula, ¿verdad?, viene en esta misma línea de trabajo que este gobierno ha venido principalmente. Claro, gracias Sebastián por ese panorama. Yo creo que hay unos elementos comunes que son estas narrativas del negacionismo del cambio climático, ¿no? Que pues por un lado son narrativas que tienen que ver con no solamente no comprender las causas estructurales que nos han llevado a esta crisis, sino también plantear soluciones en lo inmediato o soluciones basadas en el mercado o soluciones basadas en las tecnologías, entendiendo que lo que sucede frente a la crisis del agua en ambos casos, pues simplemente ahí se generan unas medidas de urgencia, unas medidas temporales que básicamente no replantean las formas de consumo y que no replantean cómo está estructurado en general, pues este modelo sistémico, ¿no?, que nos ha llevado a este debate. Eso por un lado lo veo. Por otro lado, pues me preocupa mucho el tema del retroceso de derechos, porque también es una reflexión urgente para nosotros como organizaciones de la sociedad civil, para las organizaciones ambientales, y es entender que los derechos adquiridos, los derechos ganados con organización, con lucha, con salida a las calles, pues no están del todo blindados si permitimos que gobiernos que tienen este tipo de narrativas se posicionen en el poder y además que no están y que están sujetos a que volvamos a retrocesos, ¿no? Entonces, ver este panorama en un país que
claro, para América Latina, Costa Rica, como lo dices, es un referente en materia ambiental, en materia pues también de conservación, en materia pues de política, de protección ambiental en general, pues nos pone también a nosotros desde otros sures también a reflexionar sobre estas batallas, sobre estas disputas de derechos, ¿no? De derechos ambientales, de derechos de la naturaleza y bueno, de cómo lo queramos entender, pero al punto al que quiero llegar es que están en constante disputa y que bueno, y que las organizaciones ambientales tenemos un lugar pues importante frente a lo que nos plantea esta crisis política, ¿no? Eso por un lado, por otro lado pues también lo que yo veo que sucede con estas narrativas negacionistas del cambio climático y es que ponen en el centro, como les decía, las poblaciones como responsables del cambio climático sin diferenciar pues que hay responsabilidades eh, diferentes, ¿no? Y que los megaproyectos, las megaindustrias, pues tienen un papel importante, pues en la crisis y que poco o nada son repensadas o son más bien construidas políticas que puedan generar transformaciones o cambios a esas megaindustrias, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de Bogotá, frente a este tema de los cortes de agua, frente a este tema de las medidas que tomó la alcaldía local, pues hubo un gran debate en el lugar que ocupaban las embotelladoras de agua, en el lugar que ocupaban industrias, pues que tienen concesiones de agua dentro de este sistema de abastecimiento de agua en Bogotá y que no hubo una sola medida real que limitara o que repensara pues también este acceso al agua que tienen estas industrias, un poco para poner el ejemplo, la planta Manantial que hace presencia, que es una de las industrias frente al embotellamiento de agua en Bogotá y que pues se abastece de la zona de la sabana de Bogotá, en donde pues también es como la reserva de agua de la ciudad, pues tiene autorizado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca una extracción de 3,23 litros por segundo de 7 nacimientos de la sabana de Bogotá, o sea, es decir, esta planta opera alrededor de 24, puede entonces extraer a partir de esos 3,23 litros que les digo por segundo, 279,000 litros en 24 horas. Entonces es como un acceso brutal al agua que tienen estas megaindustrias en donde no se replantea qué se hace realmente o qué medidas se toman frente a este consumo desmedido del agua y si se hace unas medidas, unas políticas punitivistas en donde es la población común, en donde se les dice que su consumo cotidiano de agua, que es totalmente ínfimo frente a estas megaindustrias, son las que tienen que cortarse, son los que tienen que disminuirse, son los que tienen que generar medidas frente al consumo individual y frente al ahorro familiar. Entonces, es esta narrativa del negacionismo climático por un lado y por el otro lado no se reconocen las responsabilidades que tienen estas megaindustrias y se optan por políticas pues punitivistas frente a la población, ¿no? Que también pues implica todo un debate de inequidades alrededor del acceso al agua, porque pues claro está que el acceso que puede tener una familia en Bogotá que hace parte del estrato 1, pues es muy diferente al acceso que puede tener y a los sistemas de ahorro y de abastecimiento que pueden tener familias que hacen parte del estrato 6, ¿no? Entonces también este tema no se reflexiona, estas inequidades, no hay realmente unas políticas que permitan ahondar frente a las causas estructurales que nos ha llevado a esta crisis. Pero bueno, yo quisiera pasar un poco ya de la crisis a la utopía o a otras formas de entender la política, no para quedarnos en el panorama crítico, sino también para entender que como organizaciones ambientales tenemos un papel, tenemos unas formas diferentes también de comprender el qué hacer frente a estas crisis. Y en esa medida yo quisiera preguntarte como ambiente fractal, ¿cuáles son los retos
que las organizaciones ambientales deben enfrentar en medio de esta crisis climática y de qué manera se pueden trazar alternativas desde otras formas de hacerlo político. Un poco también porque el debate es crisis climática y bueno, ya dimos un panorama, ya entendemos que hay unas causas de fondo frente a lo que nos ha llevado a este debacle ecológico, social, ambiental en general, pero por otro lado, ¿qué hacer, no? O sea, ¿cuál es nuestro papel como organizaciones sociales? Entonces, quisiera que me contaras cómo lo entienden desde Ambiente Fractal, qué apuestas hay, qué miradas también frente a estas crisis, qué soluciones ustedes consideran que deba ser como el horizonte pues de nosotros como organizaciones en la región. Espérate que no te escucho. Listo. Ya, ahora sí. Ya volví. Es que me Sí, ya salí, volví. disculpa, es que sí, me salí, quedé fuera de sala. Sí, no, mira, ahí te escuché todo lo que mencionabas y creo que hay muchos retos, ¿verdad? Hay muchos retos. Primero, creo que tenemos que entender y me voy a tirar la línea de la lógica de las responsabilidades que mencionas, ¿verdad? Porque justamente a pesar de que hay una fuerte línea de trabajo a nivel global con toda esta idea de la Agenda 2030 y demás, sigue siendo, ¿verdad?, muy alineada a los intereses políticos y económicos de las grandes corporaciones y de las grandes industrias, ¿verdad? Y esto, lamentablemente, una de las cosas que sigue padeciendo el, la lógica del desarrollo sostenible es la posibilidad de darle las responsabilidades a quienes realmente tienen los mayores impactos, ¿verdad? Entonces, dentro de esta lógica, ¿verdad? Vemos que la Agenda 2030 y toda la lógica de la ONU y todo nos queda debiendo muchísimo en esta línea a nivel global, ¿verdad? Entonces ya tenemos un primer reto global que es que las próximas iniciativas a nivel internacional dirijan las responsabilidades hacia quienes impactan mayormente, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido de que más del 99, bueno, más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero viene del 1% de la población más rica, de que, ¿verdad?, las grandes corporaciones son las mayores responsables de los gases de efecto invernadero y que el sur global, ¿verdad?, que puede tener un menor impacto sobre esto, no puede asumir todas las responsabilidades del cambio que debería venir desde el norte global. Entonces creo que no podemos evitar, ¿verdad?, pensar en hablar en responsabilidades y asumir distintas responsabilidades desde entendiendo desde dónde estamos ubicados, ¿verdad? Esto implica entonces que ocupamos también gobiernos o una representación política que entienda esto y que asuma las responsabilidades que le competen como administración, ¿verdad?, de un Estado, donde se tiene que buscar más allá de la conservación, una preservación, trabajar en una sustentabilidad. Y acá me interesa mucho también, y esto lo trabajamos mucho desde Ambiente Fractal, que es no solamente pensar la crisis del agua o la crisis ecológica desde una visión meramente humanocéntrica, ¿verdad? No solamente es lo que afecta a los humanos, cuántas familias van a quedar sin agua. Esto es un componente sin duda importante, sino que tenemos que ampliar, ¿verdad?, nuestra visión y decir, cuántas especies se van a ver afectadas, cuántas especies van a morir por esto, cuántas especies van a desaparecer, por lo tanto, cómo esto va a impactar en el sistema, ¿verdad?, vivo del país, y que obviamente va a tener un efecto para nosotros como especie humana, pero no solamente pensarlo desde la lógica de la afectación directa del humano o exclusivamente de ahí, sino ampliar esa discusión y entenderlo. Y eso te lo pongo desde esta visión.
dentro de todas estas crisis del año pasado, que se dieron bastantes cosas interesantes en función del agua, en el Pacífico Central se dio un derrame porque un camión que transportaba un agroquímico muy violento, que es el Mangosed, se volcó y cayó a un río que se llama el río Barranca, que abastece a una población que es Barranca de Punta Arenas, que eso es Pacífico Central. Y toda la crisis, ¿verdad? Se dio de que miles de personas se quedaron sin agua y todas las noticias y toda la situación giró sobre eso, ¿verdad? Sobre las problemáticas. Pero no hubo noticia alguna, no hubo un abordaje sobre la cantidad de especies que murieron, la cantidad de peces que murieron, la cantidad de especies que se vieron afectadas, cómo íbamos a evitar de que los animales tomaran agua de ese río, ¿verdad? Cómo eso iba a afectar a los bosques cercanos al lugar. Entonces, toda la emergencia se centra en lo humano y se obvia y se invisibiliza los impactos hacia los ecosistemas o hacia especies específicas. Entonces, creo que es una de las luchas también o de los retos que tenemos, que es pensar más a nivel sistémico, ¿verdad? Más de sistema, de cómo las cosas, las situaciones ambientales pueden impactar. Y eso creo que es importante que nuestras organizaciones civiles, Ambiente Fractal, Cambio o cualquier otra, pueda asumirlo también desde ahí, no solamente pensando en el impacto sobre las personas o los humanos, a las personas más vulnerabilizadas, sino también pensando más allá de lo humano, ¿verdad? Que eso creo que es necesarísimo también porque esto va a incorporarse a nivel dentro de nuestras políticas también, tanto colectivas como personales. Y por ende es un reto también que tenemos las personas que buscamos trabajar en esto, porque muchas de nosotras trabajamos en la línea de los derechos de la naturaleza, a veces nos brincamos y hablamos de los derechos humanos, pero en medio de esto tenemos que ya hablar de derechos de los animales, ¿verdad? Tenemos que hablar de derechos de los animales no humanos y también de los humanos más vulnerabilizados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir ampliando esa escala de trabajo para lograr buscar un equilibrio armonioso y demás. Entonces, creo que es uno de los retos que como organizaciones tenemos y creo que una de las formas que tenemos que ir trabajando como colectivos y que esa va a ser la lucha permanente por mucho tiempo y más que tenemos mucha presión del fascismo y de los ecofascismos y de todos estos movimientos de derecha nuevamente, es muchísimo trabajar en la educación en nuestras comunidades para lograr informar, sensibilizar a las personas sobre los momentos, porque yo creo que ya estamos en un punto de no retorno, ¿verdad? Sobre nuestra situación ecológica. Por lo tanto, Total. tenemos que ya comenzar a trabajar en la adaptación, ¿verdad? El trabajo, por ejemplo, que ustedes hacen con las huertas urbanas para buscar la soberanía y la seguridad alimentaria de una población es vital ante, ¿verdad? Un cambio climático que va a ir, ¿verdad? Limitando cada vez más la comida a nivel mundial, situaciones que esto implica de que involucrar a la gente nuevamente en la producción de su comida, en el cuidar, ¿verdad? Aquello que produce comida, en el cuidar las plantas, la naturaleza, etcétera. Todo eso es necesarísimo y es uno de los principales retos que como organizaciones creo que tenemos, que es no solamente ya trabajar lo técnico, que es una de las cosas que a nivel personal yo critico mucho, ¿verdad? Que el desarrollo sostenible, la gestión ambiental y la misma educación ambiental se centra mucho en lo técnico de cómo separar, cómo hacer el compostaje, cómo hacer la declaración de carbono, cómo hacer la declaración de agua neutra, etcétera, que está muy bien, que es necesario, pero tenemos que profundizar mucho el para qué hacemos eso, para que realmente esas prácticas no se vuelvan un simple eslogan o una simple marca de referencia o un valor agregado a mi producto, sino de que se vuelva todo una filosofía
y todo un cambio en mi forma de ser y estar en el planeta para buscar otra forma de mejorar la situación y adaptarnos a lo que viene. Ok, no, pues súper de acuerdo, Sebastián. Yo creo que haces como una reflexión muy importante sobre volcar la mirada eh, de lo ambiental también o de las crisis que atravesamos para ir más allá de lo humano, ¿no? Yo creo que estas nuevas formas de entender también la crisis desde una manera relacional con lo no humano, con los animales, entender también a los ríos, a las fuentes de agua como sujetos de derechos, pues implica también pensarnos otras formas de abordar la crisis. Y eso me hace reflexionar mucho sobre cómo se abordó en Bogotá y cómo en ningún momento hubo un fuerte debate sobre qué estaba pasando con los otros seres frente a al tema del fenómeno del niño, qué estaba pasando frente al acceso al agua en territorios en donde pues no sé, habían apuestas comunitarias como las huertas urbanas y lo pongo como ejemplo porque nosotros como Cambium, cuando se dio como el punto más álgido de, de fenómeno del niño, en donde había más temporada seca, pues nosotros sufrimos mucho con poder eh, mantener la huerta urbana a la que le apostamos porque nos implicaba pues conseguir el agua pues para poder mantener nuestras plantas vivas y bueno pues para mantener en general el espacio y claro que fue un reto porque nosotros no tenemos acceso al agua ahí directamente desde la llave en la huerta, sino que nos implicaba ir o ya sea comprarla, que es todo un debate alrededor del tema, porque claro, entonces las embotelladoras tienen una responsabilidad importante, pero nosotros también buscábamos de alguna u otra forma suplir pues esta necesidad de las huertas o bueno, cuando llovía, que teníamos la fortuna de llover, pues generábamos sistemas de abastecimiento para poder suplir la huerta, pero implicó todo un desafío que poco nada se pensó en esta crisis del agua, ¿no? El tema era como el consumo humano y cómo garantizamos el consumo y claro, un montón de debates alrededor de las inequidades, como lo dije, no es lo mismo que una familia popular que de los barrios de estrato 1 en Bogotá tuvieran estos cortes de agua por lo que implica para su vida misma y por lo que implican en sus gastos cotidianos, pues para acceder al líquido vital. Y bueno, sin contar que pues muchas familias tampoco tienen acceso al alcantarillado y bueno, todo lo que esto conlleva a que una familia privilegiada de estrato 6 pues tuviera estos cortes, ¿no? O sea, no es la misma, no es el mismo peso. Sin embargo, sí, lo no humano, los otros seres con quienes habitamos este planeta, pues tienen un lugar muy residual en estos debates. Y yo creo que eso sí es un punto clave ponerlo en discusiones como organizaciones ambientales, porque repensar otras formas de relacionarnos con la naturaleza es nuestra apuesta de vida, es nuestra apuesta política frente a estas narrativas neoliberales, estas narrativas del negacionismo de la derecha, estas narrativas en donde las soluciones están basadas en utopías del mercado, ¿no? En, sí, en soluciones tecnológicas y ya hay una total negación de la crisis. Y para terminar, me gustaría que nos contaras un poco para cerrar estas formas de entender lo político. Entiendo que Ambiente Fractal está generando una serie de espacios de formación en donde hay diferentes debates, pues como los estamos abordando hoy en día, ¿no? Debates alrededor de cómo entender lo ambiental, debates alrededor de entender pues otras maneras de mirar nuestro accionar como ambientalistas y nuestro accionar político. Entonces, cuéntame un poco cómo son estos espacios, qué charlas se van a dar, cuándo van a empezar y también pues para que acá en Colombia la gente pueda conocerlo y pues quienes estén interesados, quienes están viendo en este momento la transmisión, pero quienes la van a ver cuando lo montemos al canal de YouTube, pues puedan acercarse a Ambiente Fractal y puedan conocer un poco más.
Claro. Sí, no, como te decía al inicio, Ambiente Fractal busca trabajar desde el fondo del problema, más allá de lo técnico. Es una de de la visión que Ambiente Fractal tiene desde su constitución, ¿verdad? Pensa, justamente reflexionando sobre esto de que Ujú, desde la visión del desarrollo sostenible, ¿verdad? Que surge desde una visión mucho del capitalismo verde y se alinea mucho con los intereses del mercado, se ha dado mucha fuerza a lo técnico, ujú, ¿verdad? A las certificaciones, a esta lógica de tener eh, valores agregados o sellos para diferenciar mi marca. Entonces se vuelve como muy técnico la discusión, el diálogo y demás. Y desde los inicios de los ecologismos, ¿verdad? Principalmente de los ecologismos profundos, de los ecofeminismos, desde la lógica de la sustentabilidad súper fuerte, ¿verdad? Que pensadores como Gunias, desde la racionalidad ambiental que Enrique les plantea, y ujú, desde la ética del cuidado que Leonardo Wolf trabaja, etcétera, etcétera. Se nos hace necesario a Ambiente Fractal irnos hacia el fondo de las discusiones, hacia la parte más reflexiva, más filosófica, ujú, más de diálogo, ¿verdad? Desde la crisis. Entonces hemos venido planteando una serie de cursos que van en este sentido. Por ujú, ejemplo, el día de hoy iniciamos un curso de economía circular ujú, que habla sobre sus fundamentos, principios y aplicaciones, pero más allá, ¿verdad?, del fondo de la economía circular como algo disruptivo, una forma diferente, ¿verdad?, del pensamiento neoliberal y demás, que todavía se queda ahí un poquito ajustadito a toda esta lógica, pero que viene a ser como una posible transición del salir de esta lógica lineal que el ujú, capitalismo nos ofrece. Para mayo, finales de mayo, específicamente el 27 de mayo, iniciaremos un curso que se llama Ecoliteraturas en tiempo, Ecoescrituras en tiempo de crisis climática, eso lo imparto yo, ¿verdad? Para abordar un poco cómo la literatura y el arte hace frente también como un mecanismo de reflexión, ¿verdad? Desde la experiencia estética. Entonces vamos a hablar de autores y autoras que han venido trabajando o acercándose ujú, a los conflictos ambientales desde la parte literaria. Vamos a meternos con música, partes visuales y demás también, dentro, como una forma de escritura, y que puede ayudarnos a denunciar, pero principalmente a crear otras sensibilidades y otros afectos con el ambiente, ¿verdad? Que es como una cuestión muy importante desde esta visión de la literatura. Y el jueves 29 iniciaremos un curso que se llama Introducción a la Educación para la Sustentabilidad, que va en la lógica de personas que les interesa trabajar la educación ambiental, o que ya vienen trabajando educación ambiental, o que les interesa implementar conocimientos en aulas, talleres, ¿verdad? Prácticas. Entonces va jugando un poco también en la reflexión desde la sustentabilidad súper fuerte que te mencionaba sobre Gúnidas, la ujú, idea de volver o de promover el giro ontológico, la idea de mirarnos y de pensarnos diferente ante la naturaleza y el mundo, ir conociendo las posturas, ¿verdad? Más profundas a nivel de los ecologismos, hablar de los ecocentrismos, del buen ujú, vivir, para que puedan ponerse en práctica desde procesos educativos más técnicos, ¿verdad? Desde otras personas que trabajan con niños, con adolescentes, con adultos, en la universidad, en la academia, desde la educación no formal, puedan acceder a un conocimiento distinto. Entonces, estamos en esta línea para cerrar nuestro primer semestre, ¿verdad? ujú, Y en el próximo semestre estaríamos tratando de volver a abrir un curso que vimos en enero que se llama Ética Ambiental en el Antropoceno, que lo da un amigo ujú, filósofo. Nuevamente, pero estamos ya negociando la posibilidad de volver a abrir la introducción a la gestión del agua, que fue uno de los temas que nos convocó ujú, el día de hoy, que lo da un experto acá sobre, que trabajó mucho tiempo en investigación sobre el tema,
volveríamos ahora a abrir el curso de economía circular de la forma más, pues, de la forma más pronta. Y estoy en negociaciones para ver si podemos dar un curso de derecho de los animales con una activista mexicana, que espero que ya en este mes logremos finiquitar las negociaciones, por así decirlo, para poder tener este curso en oferta de ambiente fractal, que tiene una mirada. De hecho, conversé con ella después de leer su libro, un libro que se llama Miseria del Derecho. Tiene una mirada disruptiva sobre lo que es los derechos de los animales, y plantea cosas muy interesantes. Entonces, como te decía, es como parte de lo que queremos hacer, de que es ir haciendo un trabajo más de reflexión profunda sobre las problemáticas y plantear medidas y posibilidades más radicales de acción y de trabajo como individuos y como colectivos también. Así que más o menos es como, perdón, nuestra proyección de este año, Muy bien. y ya veremos qué pasa el otro. Bueno, Sebastián, no, o sea, son un montón de apuestas. Me encanta que aborden el tema de ecoliteraturas. Personalmente me parece que también otras formas de abordar lo político pasa por el arte, pasa por otras formas de comunicar también lo que sucede en nuestros territorios, que implican formas ingeniosas y que implica también repensarnos como organizaciones, cómo le estamos llegando a la gente. Un poco el tema que siempre he discutido con personas de organizaciones ambientales es que no hay que convencer los convencidos, ¿sí? Sino que hay que poder generar un discurso que tenga realmente un eco para que las personas puedan hacer estas reflexiones que hemos estado haciendo a lo largo de esta charla y las múltiples reflexiones que como organizaciones del sur global pues realizamos frente a estos modelos de muerte que nos impone el norte global, ¿no? Y que nos impone, bueno, más que el norte global, que nos impone ese 1% que decías de la gente más rica de este planeta y que nos tienen este debacle que si no hacemos algo vamos a terminar en un colapso que ya se están viendo con las crisis en Costa Rica, con las crisis en Colombia, pero que nos invita a actuar para poder parar esta locura. Entonces, nada, Sebastián, agradecerte a ti por tu disposición, por tu tiempo. Contarles a quienes vean esta transmisión ya colgada en el canal de YouTube de Cambium, que tuvimos como algunos problemas, algunas interferencias para poderlo hacer en transmisión en tiempo real. Sin embargo, pues ahorita la idea es poder montarlo inmediatamente al canal para que ustedes puedan verlo, para que ustedes pues puedan ahí tener presente este diálogo en el canal que tenemos como Cambium. Y pues agradecerle también a Ambiente Fractal por su disposición, desearle mucha suerte en estos espacios de formación que nos cuenta Sebastián, que de seguro pues haremos eco en Colombia para que puedan conocerse, para que la gente que desee y se anime en los diferentes cursos pues pueda inscribirse y que tengamos muchos más espacios de intercambio sur-sur, Colombia, Costa Rica, que podamos saber qué pasa allá en Centroamérica, que podamos quitarnos como eso, decías, como ese hueco en el que no sabemos qué ocurre, que podamos entablar conexiones como muchas más fuertes, más profundas para conocer nuestras realidades, pero para actuar en conjunto. Entonces, muchas gracias a todos, a todas. Estamos atentos a un nuevo espacio de diálogo, ya iremos comunicando por redes sociales, pero la idea es poder seguir en estos espacios de comunicación próximamente. Entonces, una bonita tarde para ti, Sebastián, y para todos quienes nos están viendo. Gracias, Cisa, que estés muy bien.